Tardes, mi nombre es Eva María Quintín Espinosa, estudiante de segundo semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les voy a hablar de dos procesos cognitivos, que entre ellos está la atención versus sensación. La atención es un proceso complejo y multidimensional que depende de varios sistemas neurales diferentes. La atención está relacionada con distintas fuentes de información procedentes del medio y con otros sistemas motores, motivacionales y emocionales según Ballesteros. Diariamente a nuestro cerebro llega demasiada información y esta no puede ser procesada toda a la vez, por lo que es necesario un proceso de selección y filtro para poder establecer un orden de prioridades. Bueno, para ello tenemos la atención, que es el estado de alerta o vigilancia que nos permite detectar señales, como auditiva, que es uno de los tipos de atención más relevantes por la trascendencia de la comunicación verbal entre los seres humanos. Sin embargo, el tipo de atención más estudiada por los psicólogos según Ballesteros ha sido la visual, pues cuando algo nos llama la atención fijamos la mirada en ello y mantenemos observándolo hasta que logremos adquirir o extraer la información. Por ello la atención es muy importante, es fundamental para poder vincular nuestro proceso cognitivo y permitir un mejor procesamiento de la información para funcionar de manera más óptima. Funciones de la atención. Ejerce control sobre la capacidad cognitiva. Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas. Previene la excesiva carga de información. Estructura la actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención, la motivación. Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Entre los criterios que se utilizan para la clasificación de la atención, los criterios origen y naturaleza de los estímulos, tipos de atención interna y externa. La atención interna es la capacidad que tenemos para atender nuestros eventos internos, es aquella que está desligada del entorno. La atención externa es aquella que es captada por estímulos u objeto externo a estos estímulos que nos afectan, como es el ruido y el movimiento. Criterio de actitud del sujeto. Tipos de atención voluntaria e involuntaria. La atención voluntaria se refiere a la concentración, selección y estabilidad del fenómeno de atención donde la voluntad y el interés juegan el rol fundamental. La atención involuntaria, cuando se presta atención a un estímulo intenso, bien sea nuevo o interesante. Ejemplo, cuando sentimos una luz o voz conocida. Criterios de manifestaciones motoras y fisiológicas. Tipos de atención abierta y encubierta. La atención abierta consiste en los movimientos que se generan en dirección a los estímulos que se quiere atender. La atención encubierta, esta se da generalmente cuando se quiere dar a creer que nuestra atención está puesta en algún lugar o cosa, pero en realidad la atención está presta en otro lado. Criterio de interés del sujeto. Tipos de atención selectiva y dividida. La atención selectiva es la función que permite centrar la atención en los estímulos u objetos que son más relevantes. La atención dividida, esta se da cuando realizamos dos o más actividades al mismo tiempo. Nuestro cerebro debe poner la atención a los dos actos al mismo tiempo. Criterios modalidad sensorial. Tipos de atención visual, auditiva, temporal. La atención visual. Esta atención aumenta la percepción. Es un proceso que tiene lugar cognitivo y permite orientarnos hacia aquello que son relevantes. La atención auditiva temporal es la capacidad que tiene un individuo de diferenciar entre dos señales auditivas en una mínima cantidad de tiempo. Las áreas cerebrales relacionadas con la atención, entre ellas
Está el tálamo, giro del cíngulo, lóbulo frontal, sistema reticular, lóbulo parietal posterior, colículos superiores. Patologías o trastornos asociadas con el proceso cognoscitivo de la atención. Entre ellos encontramos el síndrome Wallin, negligencia unilateral, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, hiperprosexia, atención distráctil, hipoprosexia, aprosexia, perseveración. La sensación. Sensaciones. Se las entiende como un tipo de conocimiento directo e inmediato que da lugar a estados mentales no proporcionales que transmiten información no conceptualizada y normalmente son causados por la estimulación de los órganos de los sentidos, según Muñoz y Valerdi. Es el proceso por el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso recibe y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. La sensación es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, que son la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. La información sensorial es todo lo que nos rodea en nuestro medio ambiente. Elementos que intervienen en este proceso de la sensación. Los estímulos. Estímulo es un cambio de energía que es capaz de activar un órgano sensorial. Los tipos de estímulos. Los químicos está el gusto y el olfato, sabores y olores. Luminosos, la vista, luz, color, forma y movimiento. Acústicos, oído, música y ruido. Térmicos, piel, temperatura y textura. Mecánicos, piel, picazón y ardor. Las áreas cerebrales implicadas con la sensación encontramos lóbulo frontal, surco central, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Los sentidos con la corteza cerebral humana. En los sentidos encontramos el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. Áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo sensaciones. En primera instancia encontramos el sentido de la vista, que es uno de los sentidos más evolucionados. Nos permite captar e interpretar información visual sobre color, forma, distancia, posición, aire o por el agua. En este órgano está el sentido del equilibrio, el cual es que envía señales a nuestra vía correcta, nos mareamos, nos da vértigo. El tacto es el órgano por el cual percibimos sensaciones de frío, calor, presión, dolor. También se percibe la estructura de los objetos, liso, suave, áspero y blando. El olfato. Este órgano nos permite percibir olores, es decir, las sustancias que hay en el aire. Este aire entra por las fosas nasales y llega hasta la pituitaria amarilla. Este olor llega al nervio olfatorio que transmite la sensación del olor al cerebro. El gusto. En este órgano encontramos la lengua, las papilas gustativas, paladar y faringe. Las papilas gustativas funcionan dando señales al cerebro cuando detectan una sustancia en la boca, ya sea salada, dulce, amarga o ácida. Clasificación o tipología de la sensación. Estereoceptores.
son los que nos informan del mundo externo: visión, audición, olfato, gusto y tacto, color, frío, presión, dolor. Interoceptores son los que captan el estado del propio organismo, como el cansancio y el hambre. Propioceptores están situados en el músculo, permiten la coordinación muscular y el equilibrio. Nociceptores están situados en cualquier parte del cuerpo, nos informan del dolor. Límites de la sensación. Encontramos el umbral mínimo, es la mínima estimulación capaz de producir una sensación. Umbral máximo, estimulación que provoca una sensación de máxima intensidad. Umbral diferencial, mínima diferencia que hay entre dos estímulos. Las patologías y trastornos de la sensación. Entre ellas encontramos el vértigo, que es una sensación giratoria repentina que se manifiesta de forma interna o externa y que suele producirse al mover la cabeza rápidamente. Migraña, dolor de cabeza usualmente acompañada de náuseas y sensibilidad a la luz y al sonido. Ambliopía, capacidad de visión reducida debido a un desarrollo anormal de la visión. Rabia o hidrofobia, patología que transmite a las personas por medio de la saliva de los animales infectados. Fotofobia, molestia ocular que se produce ante una iluminación excesiva. Síndrome de Lesch, trastorno hereditario que afecta la forma como el cuerpo produce y descompone las purinas, quienes son una parte normal del tejido humano y ayudan a conformar la constitución genética del cuerpo. Alodinia o dolor neuropático, dolor provocado por un estímulo que en condiciones normales no causa dolor, ocurre por un desequilibrio en los neurotransmisores o un mal funcionamiento de los receptores del dolor de nuestro organismo. Muchas gracias.